15 años. 15 años entrenando como si cada sesión fuera una frontera. Un límite que tenía que romper. Hoy, cada gota de sudor lleva ese peso. Cada repetición cuenta historias de esfuerzo, dolor y decisiones sin vuelta atrás. No siempre fui el más fuerte, ni el más talentoso, pero fui el que no se detuvo, el que se quedó cuando los demás se fueron, el que eligió disciplina cuando ya no había motivación. Me formé entre lesiones, días silenciosos y la voz interna que decía, no pares. Este año viajé al Arnold Classic en Ohio. Llegué, estuve ahí y lo vi todo desde adentro. Y no pude competir. No porque no estuviera listo, no porque no lo deseara con todo. Simplemente no era el momento, no aún. Ahora me quedan 16 semanas. 16 semanas para volver a intentarlo, para prepararme como nunca, para llegar, subir y cerrar este ciclo como siempre lo soñé. 271, Nicolás, amigo. Entrenar fue solo el punto de partida. Lo que vino después fue mucho más duro. Aprendí a vivir con el cansancio acumulado, a seguir entrenando con dolor, a callar la mente cuando me decía que ya era suficiente y a encontrar propósito incluso en los días que parecía no tener sentido. Esto es lo que significa ser innegable, cuando no hay dudas, cuando todo lo que haces grita quién eres, incluso si nadie te está mirando, cuando no necesitas convencer a nadie porque tu trabajo habla por ti. Y ahora empieza lo más duro, lo más desafiante, lo más importante. 16 semanas. Y esta vez no voy a fallar. Bueno, lo que sentí al no poder competir en el Arnold de Ohio, en un momento fue igual un poco de impotencia por el hecho de no poder mostrar mi trabajo. Quería mostrar mi trabajo, obviamente para eso me preparé. Estaba con mucha confianza en lo que veníamos haciendo con todo mi equipo de trabajo. Quedé con esa espinita de no haber podido mostrar mi condición real, a pesar de que días previos al Arnold pudimos hacer un torneo en California y presentamos una buena condición a pesar de no haber hecho una puesta a punto. Pero a mí personalmente me hubiera gustado verme al 100% y no al 90 o al 95 como estuvimos en ese torneo. Creo que eso fue lo que más quise ver y obviamente lo quería hacer en esa tarima, en el Arnold. En esta oportunidad, ¿cierto? Fue el mismo escenario donde compitieron los atletas profesionales, por lo tanto igual era algo sumamente motivante para mí. Bueno, sin embargo, me lo tomé con bastante calma. En ningún momento perdí la cabeza o sentía que se me iba a acabar el mundo, para nada. Y esto fue precisamente por todo el proceso que llevé en esta preparación para el Arnold. Creo que fue muy ameno todo. Yo sé que de repente uno pasa por preparaciones que son un poco más duras, donde a lo mejor tiene hambre, donde tiene a lo mejor conflictos con X personas, donde obviamente a veces uno tiende a romantizar mucho ese sufrimiento que lleva una preparación de culturismo, de que hay que pasarlo mal, de que hay que pasar hambre, de que los entrenamientos tienen que ser un calvario y todo ese tipo de cosas que vienen prácticamente de la vieja escuela, que obviamente me encantan. Pero en este caso, en esta preparación, no noté ninguna de esas cosas que me pudieran afectar. O sea, mi nivel de entrenamiento era muy bueno, muy buen control, muy buenas cargas, muy buena recuperación, una buena cantidad de comida. No me puedo quejar si es que en algún momento sentí hambre, habrán sido contados con los dedos de una mano. Y eso obviamente también se debe al trabajo que ya llevamos haciendo hace mucho tiempo con mi equipo. Al último, ¿cierto? Con el trabajo que hicimos con Frank, que fue el que se encargó de llevarme a tope para esta competencia. Entonces, eso a mí me generó mucha motivación. Todo el camino que llevé hasta previos a competir en el Arnold fue bastante enriquecedor para mí y me generó mucha motivación, como te digo, y creo que eso fue una de las cosas que me contuvo para yo quizá a lo mejor no quedar como deprimido o derrotado después de no haber podido competir. Y obviamente después todo lo que viví en la expo, compartiendo con gente en el gimnasio, el trato que tenía, ¿cierto?, de parte de toda la gente que estaba ahí, conocer a las superestrellas actuales del fisicoculturismo y que hagan comentarios positivos sobre mi trabajo, eso obviamente fue una inyección de motivación para poder
decir, ahora sí, ya con la cabeza fría, voy a pensar en una nueva preparación, en una nueva competencia, quiero llegar mucho mejor, no quiero que sea algo de que estoy con un buen físico, voy a buscar una competencia próxima en 2 semanas para poder lograr el objetivo que es ganar el carnet profesional. No, mi idea siempre fue mejorar, que fuera un trabajo mucho mejor, mejorar, ¿cierto?, las correcciones que me hicieron los jueces en algún momento, llegar mucho mejor condicionado, con un mejor tamaño, y obviamente eso no lo voy a lograr en 2 semanas. Mi idea siempre ha sido hacer las cosas bien, de manera profesional, ¿cierto? Y creo que uno igual tiene que ser consciente de que si quiere presentar un buen cambio, tiene que darse un tiempo acorde para tampoco sobrecargar tanto el cuerpo, ya que se sufre bastante cuando uno hace este tipo de preparación. Sigo haciendo fisicoculturismo después de tantos años, ya van a ser casi 16 años, de manera ininterrumpida, de principio a fin, ¿cierto?, compitiendo. Recuerdo haber hecho como máximo 6-5 competencias en un año. Años donde he competido mínimo 2 veces. Bueno, la experiencia de poder viajar, que es lo más gratificante que creo que da el hecho de poder competir, conocer nuevas culturas, nueva gente. Eso creo que es súper enriquecedor. Más compartiendo con personas que practican tu mismo deporte, tu misma pasión, viven igual que tú, increíble. Y creo que, bueno, esa es una de las cosas que me gusta y que me ha llevado a practicar el culturismo durante tantos años. El hecho de poder conocer gente nueva, el hecho de poder compartir entrenamientos con personas que viven tu misma pasión, que te entienden, que comprenden, que vibran con el trabajo de los demás, que comparten tus mismos gustos. Eso es súper gratificante. Y creo que también es un tema de querer desafiarme todos los años. Porque prácticamente, bueno, nosotros como culturistas no medimos el tiempo en meses, lo medimos en preparaciones. Entonces, cada vez que va pasando una preparación o una tanda de competencia, nosotros ya sabemos que ese año ya se fue y comenzamos con el otro de lleno, independiente el mes que uno termine. Y esto va generando también que uno sienta que el tiempo va pasando cada vez más rápido. Creo que los desafíos que yo me planteo, preparación a preparación, son grandes. Me gusta desafiarme, me gusta saber que puedo mejorar cada vez más en el entrenamiento, que si a lo mejor estoy haciendo un peso muerto y bajo en 3 segundos, que mi meta sea bajar en 4 segundos, o poner un poquito más de peso, mantener siempre una técnica pulcra. Esas cosas me motivan. Y eso para mí es la base del culturismo, el entrenamiento. Entrenar bien, que se vea bien, que dé gusto ver un ejercicio. Por lo menos a mí, yo entiendo que hay diferentes formas de entrenar y no critico a nadie por eso, pero mi forma de progresar es esa. Esa es una de las motivaciones más grandes que tengo actualmente, mejorar mi entrenamiento cada vez más. Y obviamente eso se va a traducir en una mejora física. Si tú mejoras en tu entrenamiento, obviamente tu cuerpo también va a mejorar. Afortunadamente lo he visto de esa manera, progresando en mi entrenamiento, progresando físicamente y demostrando que puedo cada vez más ir mejorando año tras año, y lo que me pidan en realidad lo voy a mejorar. Y creo que uno como culturista tiene que estar abierto siempre a las críticas constructivas, sobre todo de la gente que sabe, que son los jueces, y desafiarse. Uno también tiene que aprender a escuchar lo que a veces no quiere escuchar, qué es lo que te falta, en qué estás fallando, y en base a eso trabajar tu preparación, dejar de lado las cosas que te gustan y dedicarte a las cosas que molestan, que no te gustan, que sabes qué es lo que tú tienes que mejorar. Eso para mí es como lo más motivante y lo que me mantiene vivo practicando este deporte. Bueno, lo que representa para mí la palabra innegable o undeniable en inglés es precisamente eso, que tu trabajo, en este caso, todo lo que conlleva una preparación para el fisicoculturismo, desde las horas de sueño, desde el trabajo que haces con otros profesionales, sea el psicólogo, sea un nutricionista, todo el equipo de trabajo que está detrás de ti, ¿cierto? Tu equipo médico, etcétera, tu comida, tu entrenamiento y tu performance, ¿cierto? A la hora de posar, tiene que ser innegablemente buena, que nadie pueda decir que no lo estás haciendo de buena manera, que tu trabajo hable por todo lo que estás haciendo, que a la hora de tú presentarte en el escenario se note una mejora no solamente a nivel físico, sino que una mejora a nivel mental completa, de que
tú realmente estés disfrutando de lo que estás haciendo. Fue una de las cosas que me costó mucho entender hasta hace poco en este deporte. No pensar en buscar siempre un resultado. ¿Por qué uno se frustra cuando no obtiene ese resultado y no ve todo lo que hay alrededor? Muchas veces yo estuve en competencias muy importantes. Estuve en un mundial en China, en un lugar donde habían 40 países diferentes, gente de diferentes culturas, un lugar hermoso, y siento que por no haber obtenido el resultado que yo esperaba o haberme frustrado quizás por haber visto unas fotos comparativas donde lógicamente me favorecían, me generó una frustración, rabia, no disfruté el momento de poder haber estado en un lugar que quizás a lo mejor nunca más vaya a poder estar. Siento que esas cosas me hicieron madurar y darme cuenta que uno tiene que disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor y ser un agradecido de lo que nos entrega, en este caso, nuestra pasión. Yo creo que a todo el mundo le gustaría poder vivir momentos gratificantes o grandes momentos en su vida haciendo lo que le gusta, trabajando en lo que le gusta. Y esto para mí es mi trabajo, es mi todo el fisiculturismo. Yo sé que a lo mejor soy profesional del área de la salud, en la parte de la nutrición, sí, me gusta mi trabajo, pero el conjunto de todo eso, de poder aplicarlo conmigo mismo, de poder enseñarlo, de poder transmitirlo sobre un escenario, es como lo máximo. Quise utilizar este nombre para la serie de YouTube porque creo que cuando uno trabaja de manera innegable, inspira a las demás personas. Cuando una persona trabaja de buena manera, es constante, es perseverante frente a cualquier circunstancia que ocurra en su vida y logra salir adelante, creo que eso es la mejor fuente de inspiración para cualquier otra persona que quiera practicar este deporte. Que no vea solamente el culturismo como algo físico, sino que como algo de superación. Y creo que esta palabra lo define en un 100%. Bueno, mi día a día es bastante similar durante toda la semana, salvo los días que descanso, que no tengo que ir al gimnasio. Pero normalmente en la mañana me despierto a eso de las 6 de la mañana, tomo mi suplementación, me ducho, luego hago mi primera comida, que es la comida pre-entrenamiento. De eso después me voy al gimnasio, un tramo aproximadamente de 30 minutos. Me junto con mis compañeros de entrenamiento, conversamos más o menos de lo que se va a tratar el entrenamiento de hoy y luego comenzamos a trabajar nuestros ejercicios de movilidad, hacemos nuestra rutina de entrenamiento, compartimos sensaciones, mejoramos algunas cosas que haya que corregir. Después de eso me voy a mi casa, hago mi comida post entrenamiento, me gusta comerla aquí en mi casa, tranquilo, no me apuro con respecto al tema de que haya que comer inmediatamente después de entrenar, siempre doy un tiempo. Me gusta estar tranquilo, hacer esa comida, disfrutarla, porque siento que igual me lo merezco después de destruirme entrenando. Mientras termino eso, ¿cierto? Me ducho, después trabajo en mis alumnos, sigo haciendo mis comidas. Después, cuando ya voy en la cuarta comida, casi por realizar la quinta, realizo una actividad cardiovascular. Después realizo mi quinta comida y hago mi cena. Trato de ver quizá a lo mejor algo en la televisión que me mantenga un poco más desconectado de todo lo que tenga que ver con el culturismo y mi trabajo. Y así finaliza uno de mis días normalmente. Yo creo que lo más desafiante en esta etapa, estando a 16 semanas, para esta preparación, porque no es la misma sensación que viví el año pasado y el año antepasado o hace 10 años atrás, creo que lo más desafiante va a ser controlar quizás esa ansiedad de querer competir, de querer estar ya en la competencia. Porque uno de repente siente esa gana de querer subirse al escenario y mostrar el trabajo, porque yo físicamente me encuentro bien, siento que he mejorado bastante en relación a mi último torneo, que fue hace poco. Estoy manteniendo una muy buena condición física, lo que me tiene muy motivado, también manteniendo un buen entrenamiento. No puedo hablar nada negativo. Yo creo que a lo mejor la gente puede pensar, este tipo está mintiendo porque sí o sí uno lo tiene que pasar mal. No, amigo, te lo digo de verdad, con la mano en el corazón. Esta ha sido una preparación muy tranquila. No quiere decir que no haya trabajado duro en el gimnasio, porque la gente que entrena conmigo y lo que ustedes han visto también demuestra lo contrario. Siempre doy mi 100% en los entrenamientos, pero creo que controlar esa ansiedad de querer competir va a ser como lo más desafiante. Sé trabajarlo, sé cómo atacar eso. Creo que igual una de las cosas que me tiene motivado, ¿cierto?, y que lo mencioné también, es el tema del entrenamiento, poder mejorar en eso. Eso igual me va a frenar un poco las ganas de
de querer montarme arriba de una tarima, pero a pesar de eso, que lo considero mínimo en relación a las cosas que he tenido que enfrentar en otras preparaciones, me siento demasiado motivado. Todos los días me levanto en la mañana pensando en lo que tengo que mejorar, en cómo lo voy a trabajar, en cómo lo voy a sentir después de que salgo del gimnasio, cómo hacer los días posteriores después de que entrené ese músculo, y con ganas de seguir avanzando, He tenido que sacrificar muchas cosas, la verdad, para poder llegar hasta acá. Las típicas reuniones familiares para fechas importantes, qué sé yo, cumpleaños, matrimonio, fiestas patrias que se celebran acá en Chile, que todo el mundo lo celebra. Año Nuevo, Navidades. Me he pasado prácticamente todas esas fechas en algún punto, no digo que todo el año, pero en algunas preparaciones me ha tocado. He tenido que pasar de largo en esas fechas. Creo que esa es una de las cosas difíciles también de esta disciplina, pero que al final te ponen a prueba, y cuando uno logra pasar eso, ya no hay vuelta atrás. Creo que logró dominar una gran parte de lo que requiere, ¿cierto?, el sacrificio para practicar esta disciplina deportiva. Bueno, cuando comencé en este deporte, una de las cosas que también tuve que sacrificar fue mi estilo de vida. No era un estilo de vida compatible, por lo tanto me tuve que alejar de muchos amigos que obviamente tampoco estaban dispuestos a hacer el mismo sacrificio que iba a hacer yo, porque no les interesaba, estaban en otra, y es respetable totalmente. No soy de las personas que quiere obligar a otros a que sigan el mismo camino. Siento que todos somos maduros en ese aspecto y cada uno sabrá por qué se inclina y por qué no. Pero gran parte de mis amistades de un principio tuve que sacrificar, tener un camino un poco más solitario en los primeros años, donde prácticamente mi trabajo era ir a la universidad, ir al gimnasio y a la casa. No tenía mucha vida social, lo cual igual tengo que reconocer que me afectó en algún punto cuando ya dejé de ser estudiante. El hecho de no tener esa relación con la gente, por tener esa percepción de que el culturismo no lo entiende todo el mundo, y es verdad, en esa época el culturismo no lo entendía todo el mundo, era difícil poder establecer una conversación con una persona y que entendiera un poco de lo que se trataba tu disciplina deportiva. Entonces, para evitar que estar respondiendo a las mismas preguntas constantemente, uno trataba de ser lo más antisocial y no comunicarse con mucha gente. Lo mismo pasaba cuando habían reuniones familiares, por ejemplo, y uno tenía que ir, la típica pregunta, que ¿por qué estás comiendo esto? Entonces, para evitar ese tipo de conversaciones, uno se aleja y se pone antisocial. Y eso obviamente me afectó cuando ya quería posicionarme con otro tipo de personas, ¿cierto? Establecer conversaciones, llegar a acuerdos comerciales, qué sé yo, etcétera. Eso igual me afectó en su momento. Pero afortunadamente pude mejorarlo en el camino a tiempo. Creo que eso es como lo principal en cuanto a temas de sacrificio. Creo que todos tenemos que hacer sacrificio en este deporte. Yo quizás, claro, no lo pasé nada bien tampoco en un principio. Económicamente no tenía la mejor economía, tampoco vengo de una familia acomodada, aunque quizás a la gente le moleste este tipo de comentarios, es la verdad. Vengo de abajo, del barrio, me costó surgir, pero siempre he pensado que hay personas que siempre tienen un problema mayor al tuyo, una enfermedad, a lo mejor están solos, tienen una peor economía y aún así logran hacer las cosas. Con la humildad que uno tiene, logran llegar mucho más lejos. Entonces, agradecer nomás todas las cosas que me tocó vivir para poder llegar hasta donde estoy ahora, de haber formado todo este camino prácticamente sin engañar a nadie, haciendo las cosas de buena manera. No quiere decir que yo sea un ejemplo para todos ustedes, para nada, porque también he cometido errores feos, ¿cierto? Como cualquier ser humano, pero nunca he hecho daño para poder posicionarme o para poder lograr un objetivo. Y eso obviamente ha hecho que todo esto valga la pena, que para mí sea como un reflejo de todo lo que siempre quise vivir, de poder estar en un lugar tranquilo, poder vivir de esto. Fue algo que siempre lo deseé. Quizá a lo mejor el fisiculturismo a mí no me paga. Yo no gano dinero por competir en un torneo. No gano dinero por hacer quizá publicidad y que a lo mejor pueda estar tranquilamente preparándome, como el deseo de cualquier otro deportista de otra disciplina deportiva. Pero aún así vivo de esto. Mi trabajo me permite obviamente costearme todo lo que conlleva una preparación, pero puedo vivir el culturismo
como siempre lo quise hacer, en un lugar tranquilo, entrenando con mis amigos, a la hora prácticamente que me queda más cómoda, en un buen lugar, poder expandir, ¿cierto?, otras fronteras que antes no podía o que quizá a lo mejor nunca imaginé que íbamos a poder llegar a esta instancia de poder comunicarnos tan fácilmente con personas de otros lugares, llevar mi trabajo, hacer exposiciones, exhibiciones, seminarios, recorrer países de Sudamérica, viajar al extranjero. Todo eso es algo, pero que obviamente lo valoro muchísimo y que ha hecho que uno realmente se dé cuenta que todo ha valido la pena. Claro que me he sentido solo en este camino. Los primeros años, sobre todo, fueron los más duros. Es difícil poder arrancar, ¿cierto?, de raíz prácticamente todo un estilo de vida que llevaba durante 16, 17 años. Amigos de infancia, familia, etcétera, y poder iniciar una vida prácticamente nueva, con muy poca gente que está relacionada con el fisicoculturismo y que no tenga prejuicios como para poder confiar en esas personas y poder hablar de lo que uno está viviendo. Sin embargo, siempre tuve la fortuna de poder contar con un buen consejo, una buena palabra de las personas que fueron apareciendo a medida que iba avanzando en este deporte, que me fueron mis guías, mis maestros. Siempre me entregaron una palabra de apoyo, algo que alguna de sus frases llegó, ¿cierto?, a la fibra y me hicieron poder seguir un camino donde fue bastante provechoso y eso lo agradezco. Hoy en día cuento con gente muy importante, no solamente en mi preparación, sino que en mi vida, mis amigos, ¿cierto? Porque ellos igual, a pesar de que estamos constantemente compartiendo el mismo deporte o entrenando, en un principio no teníamos esas instancias como de poder conversar un poco más. Y esa amistad igual se ha ido reforzando, nos damos el tiempo de poder hablar las cosas. En un momento le hice un comentario a uno de mis amigos de que la amistad tenía que reforzarse, que esto era igual que una relación interpersonal con tu pareja, ¿cierto? De repente uno comete errores y es mejor hablar las cosas, que no se malinterpreten las cosas y que la amistad siga creciendo y ojalá poder llegar a viejo y seguir entrenando, compartiendo una comida, qué sé yo, que no solamente quede en entrenar o ser compañeros de entrenamiento. Lo mismo con mi pareja, ella igual me ha hecho ver cosas sumamente importantes. Creo que parte del éxito que ha ocurrido a nivel de redes sociales o también a nivel físico, obviamente, se lo debo a ella, porque ha sido un pilar fundamental en aterrizarme un poco más, de no pensar que todo es fisicoculturismo, de que también hay otras cosas que uno tiene que trabajar, como el de comunicar, ¿cierto? Compartir el conocimiento, que era algo que no estaba dentro de mis planes en otros años, y poder proyectar mi carrera en otros aspectos, de mantener mi cabeza ocupada en otras cosas que no sean solamente el fisicoculturismo, y creo que eso me ha hecho demasiado bien. De repente uno se daña mucho la cabeza viendo redes sociales, competencias, otros cuerpos de otros atletas, y al final se nos va la vida prácticamente en eso y no aprovechamos el resto de las cosas. No tenemos tiempo para quizá a lo mejor invertirlo en leer un libro o en pensar en algún negocio o simplemente estar desconectado y dar las gracias por las cosas que tienes, salir a dar un paseo, lo que sea, pero dedicarte a ti, darte un tiempo para ti, no para los demás. Porque eso no es darte un tiempo para ti, pues estás investigando la vida de otras personas a través de las redes sociales, quedándote con comentarios que a lo mejor te llegó un palo porque tal persona dijo esto y te lo tomas a pecho y andas con la nube negra toda la semana prácticamente por algo que ni siquiera era para ti. Bueno, también parte de mis amigos, Daniel, ¿cierto? Javier Parra, Mati también, que está encargado de toda la producción audiovisual, y Eduardo, que también es un tremendo amigo que ve la parte de mi entrenamiento. También están otras personas como Fran, por ejemplo, Fran Spin, que es mi preparador, que puta, de Fran no tengo nada malo que decir, no podría decir nada malo de él. Es un tremendo tipo, es una persona que siempre está. Su trabajo lo encuentro demasiado bueno y creo que son pocas las personas que pueden conectar de esa manera con sus alumnos. Ser transparente, ser una persona querida a través de su trabajo, se nota que él le pone huevo a lo que hace. Ha invertido gran parte de su vida en lo que él hace, dejar
de competir y dedicarse a dejar de competir teniendo proyección, porque si ustedes, por ejemplo, pueden ver imágenes o videos de cómo era la condición física o la estructura física que tenía Fran, era increíble. O sea, dejar de competir teniendo nivel para dedicarte a enseñar a otras personas es igual un tremendo sacrificio. Es un tremendo sacrificio. Creo que además de ser mi entrenador y admirarlo por su trabajo, creo que es un modelo a seguir y es una de las cosas que igual me gustaría hacer una vez que ya deje de competir, dedicarme a trabajar como lo hace él. Creo que es una fuente de inspiración para muchas personas que queremos dedicarnos a eso. Y obviamente la relación con mi familia, que siempre está, con los años he aprendido a valorar mucho más a mi familia, porque cuando uno está más niño, ¿cierto?, más joven, no ve esas cosas. Piensa que la mamá es un enemigo prácticamente porque no está de acuerdo con las cosas que tú quieres hacer, porque lógicamente ella no ve que practicar un deporte donde un ser humano se está comiendo prácticamente la mitad de la casa todos los días, que no produce, que no genera, tanto para poder pagar la luz, el agua, el detergente que ocupas para lavar la ropa, tus pasajes para poder ir a estudiar y además, cierto, apoyarte en cierto modo para que tú logres sacar tu carrera, estar invirtiendo en nada prácticamente. No hay ni una retribución a cambio hasta que tú salgas de la universidad y te acuerdes de tus papás, porque hay gente que lamentablemente ni siquiera se acuerda de los papás. Y creo que esas cosas las he ido aprendiendo y valorando con el tiempo. Agradecer a mi familia por haberme educado, por haberme enseñado todo lo que sé, mi mamá, la disciplina. Eso se lo voy a agradecer toda la vida y obviamente eso se lo hago saber constantemente, de alguna u otra manera, valorar más. Siento que perdí muchos momentos especiales de mi vida con personas que ya no están en este mundo por dedicárselas al culturismo, cosas que quizá a lo mejor en un momento ni siquiera era necesario hacerlas. Pensándolo hoy en día, por el mismo tema de las comidas, de comer una vez, no iba a generar un impacto tan grande como el que yo creía en ese momento. Pero esas cosas se van aprendiendo con el tiempo. Eso es algo que he aprendido y que he mejorado y que sé que todavía puedo seguir mejorando mucho más. Ya. ¿Qué es lo que espero de esta competencia? Arrasar con todo. Que no haya duda alguna de que yo voy a ganar esa competencia. Y ni siquiera tenga que haber comparativas en ese momento. Que sea algo superior a todo lo que he mostrado años atrás, tanto en performance, en calidad muscular, definición, ¿cierto?, condición física, aspecto muscular, todos los puntos que tengan relación con el culturismo. Esa es mi idea y así lo visualizo desde este momento. Y para esto estoy dispuesto a darlo todo, a dar mi 100% en todo lo que tenga relación con el culturismo, dar la vida en cada uno de los entrenamientos que quedan en estas 16 semanas de preparación. Y para esto me gustaría que me acompañen en este proceso para vivirlo desde cerca, para que conozcan realmente cómo es una de mis preparaciones al 100%, que vivan desde sus pantallas la intensidad de cada uno de los entrenamientos y lo que significa para mí esta pasión que es el fisicoculturismo. Porque no se trata de demostrarle algo a los demás, se trata de cumplir con lo que me prometí.